¡Vamos! Pero muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Zona Franca. Feliz semana para vos y para tu familia. Arrancamos hoy con muchas ganas de compartir contigo información que se fue dando durante la semana y que vamos a hablar obviamente con los analistas. También hoy tenemos la grata visita del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, que está con nosotros ya en el pre-living. Cuando quiera, señor director. Ahí está el ministro. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Gracias noches, por Pablo. venir. Por favor, un gusto. Bueno, se imaginarán que hay mucho para hablar con el ministro. El caso Palo va a ser al final, pero hay muchas cosas más importantes, y graves, y que inclusive tuvo que trasladarse el ministro a Minguazú para ver todo lo que estaba pasando ahí. Así que vamos a hablar de eso enseguida. Pero arrancamos con los analistas con este tema que es la movilización ciudadana. Del lado de la oposición ya sabemos, inclusive estaban muy felices porque hablaban de una cantidad impresionante de gente. Del lado oficialista y de algunos que decían que inclusive fue Photoshop, creo que ya no hay más Photoshop. Inteligencia Artificial. ChatGPT. ChatGPT o yo uso Grok. Ah, muy bien. Sí. Sí. Bueno, cualquiera de la inteligencia que le puso guau a la gente ahí. ¿Qué será? A ver. Las calles de Asunción fueron escenario de una semana de intensas protestas protagonizadas por distintos sectores que exigían mejoras económicas y sociales. El primer día, unas 650 personas, según la policía, se congregaron en la Plaza Uruguaya y marcharon hasta la Plaza de Armas. Entre los manifestantes había sindicalistas, jubilados del Instituto de Previsión Social y representantes de organizaciones sociales. Los adultos mayores reclamaron que el subsidio estatal de 700.000 guaraníes es insuficiente y exigieron recibir al menos el 50% del salario mínimo. También se sumaron trabajadores mineros de Paso Yobay, denunciando la crisis de su sector y la falta de apoyo gubernamental. En la segunda jornada, opositores de distintos partidos políticos marcharon hasta la Plaza de la Democracia para denunciar corrupción, impunidad y la falta de respuestas del gobierno. La senadora destituida Katia González expresó que las protestas eran por principios y derechos, mientras que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señaló que la ciudadanía exige resultados y un manejo eficiente de los recursos públicos. El jueves, la Federación Nacional Campesina realizó su tradicional marcha anual, la número 31, bajo el lema Por la Tierra, la producción y contra todas las injusticias. Los manifestantes expresaron su malestar por parte del gobierno de Santiago Peña. Ok, ¿quién quiere comenzar hablando de la movilización? Vos sabés que, Palo, yo simplemente quiero compartir algunos datos. Esto no significa que quiera desmeritar a la oposición, ni mucho menos. A ver, no es ese mi objetivo. 4.875 metros cuadrados tiene la Plaza de la Democracia según Google. Entre 3 a 4 personas entran por metro cuadrado, según algún cálculo que vi en internet. No coinciden los cálculos, pero hice una estimación. Esa plaza no estaba llena. Esa plaza no estaba llena y eso es... A pesar de esa foto que se publicó que estaba full. No, a ver, la foto era muy contundente. Yo vi mucha gente, pero eso no significa que la plaza estuvo repleta. Y me llamó también la atención que la oposición no quiso hablar de cantidad de personas. Dijeron que no era importante cuánta gente se fue, sino que la oposición empieza a reunirse y a planificar para ir unidos en las próximas elecciones. Entonces, si analizamos desde el punto de que hubo mucha o poca gente y podemos concluir que fue un éxito o un fracaso la convocatoria, eso les quisiera escuchar también a ustedes. Pero para entender nomás un poquito también, Carlitos, y a los demás analistas, a los compañeros, ¿cómo se puede precisar cuánta gente va a estas movilizaciones? O sea, datos oficiales, ¿dónde uno puede verificar? La policía le dio a Nosotros William... le preguntamos a la policía. Sí. ¿Y qué te dijeron, Hicimos William? la entrevista en Monumental y ellos tuvieron en cuenta, de acuerdo a la cantidad de buses que llegaron hasta allí, y la policía estimaba 3.500 personas aproximadamente la noche de la movilización de la oposición. Y quizás con los grupos que fueron utilizando una movilidad diferente, podríamos hablar de 5.000 personas, según lo que... El presidente del Partido Liberal estaba diciendo más de 10.000 personas. No, eso no. Eso es no creo. imposible. Yo creo que se pudo haber llegado a 5.000 personas esa noche allí en la plaza, que para mí fue una convocatoria interesante porque esperaba que menos personas asistieran a esa movilización. Porque tu expectativa es baja, William. Sí, no, Porque tu totalmente. expectativa Y es eso baja. había dicho el domingo pasado.
Sí. que esta gente lastimosamente no tiene una línea discursiva y una propuesta para la gente y evidentemente no hay, No, no hay un proyecto que le pueda atraer a la gente que no está de acuerdo con lo que este gobierno está ofreciendo. Ahora, o el William, Partido sí, Colorado. yo creo que sí hay... Yo le quiero decir algo nomás, perdón, Sí, Carlos, a esto. sí, sí. Para mí es un fracaso rotundo esto. Yo también coincido. Rotundo. Y le quiero dar un dato nomás, para los que tenemos más años. Lastimosamente se fue muy temprano del mundo físico. Pero Rambo Zaguier, solo Rambo, llegó a tener 80.000 votos en Asunción. Fue una locura. Fue el año, digamos, electoral que el Partido Liberal metió mayor cantidad de diputados a nivel capital, ¿verdad? Sí. Pero de ahí a no juntar ni siquiera 5.000, William. O sea, No, es un fracaso, Pablo, y además no te olvides, el partido político que más aportó gente a esta movilización, porque esta fue una movilización política, es el Partido Liberal. O sea, lo que estamos viendo acá es la pésima capacidad del Partido Liberal. Y yo disiento con William con que la oposición no tenga un discurso. Tiene. Lo que pasa es que a la gente no le interesa. No le No le atrae, no le convence. Me refería Entonces, a una propuesta, como por ejemplo en su momento se había ofrecido en cuanto a salud, o temas sensibles para la gente, Sí, salud, sí. seguridad y educación, que es lo que estuvimos viendo durante todo este tiempo, la crisis que tuvo este gobierno, y sin embargo no escuché que hayan aprovechado de alguna manera esa situación para incluir en el discurso político, porque acá solamente se hablaba de la narcopolítica, ¿verdad? Pero eso es algo muy general Que que mucha Y de la- gente... ¿sabes de qué? Tratemos de cerrar con esto de este tema y pasar al siguiente. Votamos los 5. ¿Fracaso o no? Fracaso. 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 Para mí, contundente fracaso, por más de que los medios, William, no Parece que por más de que hay los un- medios hayan yo dicho que esperaba fue menos. multitudinaria. Ah, bueno. No fue Yo esperaba multitudinaria. menos. Entonces, por eso Menos creo que fracaso, entonces sería 5.000 respuesta. personas Intermedio tu voto. Yo en esta lo que- primera movilización, porque yo creo que se van a seguir organizando, Ok. y teniendo en cuenta el primer grupo que se manifestó, que fueron 600 personas, no, claro. 1.500 Digamos lo personas. siguiente Sí. entonces. 4 opinamos que fue un fracaso. Y el menos fracaso. Y quizá para William No tanto. dentro de lo previsto. ¿Puede ser? Y Un poco ¿sabes más qué, de lo Pablo? previsto. A mí lo que poco más. me preocupa es que la oposición no tiene autocrítica. Vos no le podés criticar a la oposición porque directamente ya sos un alquilado cartista. No, No, señores. ¿Pero qué te importa vos? No, pero ¿Qué te importa? me da rabia, porque resulta que esta gente no acepta la A mí no me da crítica. rabia. A mí no me da rabia porque la perrada... Yo digo, el mejor ejemplo que hay para cómo pensamos los paraguayos y paraguayas es cualquier partido de fútbol. Yo me acuerdo perfectamente a los partidos de Paraguay que fui. Cuando entré, conejo, ídolo, foto, regálame esto, lo otro, viva el conejo. Si de por ahí perdía Paraguay, conejo de mierda, ¿para qué viniste? O sea, estamos hablando, Claro. en 90 minutos vos podés pasar un ídolo a ser un infeliz. Sí. O sea que eso acá no... No, pero Pablo, lo que yo digo nomás, la oposición no tiene autocrítica y se hunde cada vez más. Lo primero que tienen que empezar a reconocer es que no llaman la atención con su discurso. Entonces cambien de discurso para poder llamar la atención. Es la única forma de derrotar al cartismo. Porque si no vamos a seguir llorando por años haciendo discursos pelotudos, perdón por la expresión, pero sin poder llegar a ningún cambio que creo que necesita este país. Ministro, ¿vos de qué club sos? Yo soy un gran olimpista, querido Pablo. Olimpista. Bueno, quieren comprar el predio de las Fuerzas Armadas. ¿Sabías? Escuché porque el plano tuvo que ser modificado porque hay otra propiedad que parece que no se está queriendo. ¿Y vos estás vender. de acuerdo? Hay que respetar las instituciones públicas y un predio de las Fuerzas Armadas, eso tiene que ser transferido por una ley, Pablo. No, es ya una- sé. no es una cuestión Pero digamos, sencilla. como olimpista, no como autoridad ni nada, ni metiéndote en otros planos. Me traiciona mi corazón olimpista porque ¿Y querés que sí? yo quiero tener un estadio acorde a la historia y la grandeza del club más grande de Paraguay. Ya. Vamos a ver, Impresionante. vamos a ver el Qué material. Impresionante. Vamos a ver el material adelantando que para mí es una locura. A ver. Rodrigo Cotonogués, presidente del Club Olimpia, confirmó que envió una nota a las Fuerzas Armadas expresando su interés en adquirir el predio de la Escuela de Educación Física, ubicado junto al club. Antes de presentar la solicitud formal,
Nogués sostuvo una conversación con el presidente de la República, Santiago Peña. Aseguró que el proyecto del nuevo estadio sigue en marcha y que la incorporación de este terreno no afectaría su construcción. El titular del club reveló que el costo del nuevo estadio asciende a $62 millones. No obstante, en caso de avanzar con las negociaciones para la compra del predio, se deberá evaluar su viabilidad, actualizar costos y convocar a una nueva asamblea de socios. Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, aseguró que su prioridad es resguardar los intereses del Estado y advirtió que la venta del predio no será barata. Explicó que el proceso requiere un dictamen jurídico que será presentado al presidente Peña, seguido de una tasación oficial y, finalmente, el envío del expediente al Congreso Nacional para su aprobación. Bueno, yo digo 3 cosas rápidas y ya le paso a los analistas. La primera, tiene que haber igualdad de condiciones para los demás clubes. Porque esto puede ser que por la influencia olimpista en muchos estamentos del gobierno, ponerle que se dé. Pero yo le digo a ustedes, ¿se acuerdan de algún lugar de las Fuerzas Armadas que pasó al sector público? Yo sí. El Colegio San Ignacio de Loyola. Ahí era lo que estaba material bélico, o sea, de ahí salían helicópteros y todo el día del golpe, por ejemplo, para los que tenemos mayor edad, ¿verdad? ¿Y qué otro colegio tuvo esa bendición? Ninguno. O sea, un privilegio. Y por eso te estoy diciendo. Por Entonces, eso. si vos vas a analizar la posibilidad, bueno, ok, ¿qué otros clubes están cerca de las Fuerzas Armadas y le gustaría también entrar en el mismo tema? Segundo, Olimpia, igual que Guaraní, igual que Cerro Porteño, deben hasta el 2070. ¿Cómo vos le vas a vender a un tipo Claro. que no, o sea, debería tener 8 Inforcom Olimpia? Oye, y los 3 que te nombré, estamos todos endeudados. Entonces, ¿cómo vos te vas a sentar a hablar con alguien que no tiene capacidad de pagarte? Claro, ¿cómo le cobras? O sea, una estafa al Estado podría y vos ser. sabés que incluso. ahí el punto va a ser muy importante, Jessy, ¿a cuánto van a vender? Porque vos dijiste, Palo, la influencia de algunos olimpistas en estamentos. Yo voy a ser sincero, y esto es lo que se comenta, yo no estoy haciendo ninguna acusación. Se dice que es por la cercanía de Ale Domínguez y Horacio Cartes. Entonces, yo no creo que sea así, estoy contando lo que se dice. Entonces, allí se va a tener que ver el precio justo. ¿A cuánto se va a Santi es vender? olimpista también, ¿verdad? Le faltó Pero un si no hay punto a Palo. capacidad de pago Le faltó un punto y a el Palo, pero Estado como que ya adquiere, cortó. Me faltó un punto, pero después voy a decir. Pero como que ya le cortaron, ¿verdad? Sí, yo voy a decir después. Dos cositas. Sí. Primero, la nota que envió el presidente de Olimpia a las Fuerzas Armadas se hizo con la autorización del presidente Santiago Peña. Para mí también es una locura. Pero, ¿por qué el presidente ya dice, ok, iniciemos esto, si es que él estaría en desacuerdo, por ejemplo, con la venta? Por eso es lo primero. Eso ya es un olor a que va a ir por buen camino para los olimpistas. Claro, y lo otro que se comenta, aunque el presidente de Olimpia dijo, no, el proyecto igual se va a llevar adelante y se está ejecutando, supuestamente, si no compran ese predio, no van a poder ejecutar lo de la construcción del Claro, se estadio. tiene que modificar el proyecto. Claro, entonces no van a llegar a la capacidad y ese estadio se eligió para el partido del Mundial. Sí. Entonces, Claro. ¿qué va a pasar? Que los cerristas están recontra calientes. Claro. Súper calientes porque el mejor estadio de Paraguay es el estadio de Cerro Sí. Porteño. ¿Y Sin cuál es el ninguna mejor duda. club del Paraguay? No podemos hablar de mejor o peor. No, pero mezclarlo. esperá. No. Bueno, yo tiro lo último que me faltó decir. Pero le voy a hacer esta pregunta a los olimpistas, que son el ministro y William. Yo también. Bueno, Sí. a los 3 olimpistas, uno que responda por los olimpistas. ¿Cuántos partidos? Si son 5, me voy desnudo de zona franca. ¿Cuántos partidos de seguido Olimpia llenó el estadio? De seguido a nivel local te estoy diciendo. ¿En el torneo local Torneo local. o los partidos No, internacionales? torneo local. Pero me pones muy difícil la pregunta, Pablo. No, la respuesta es nunca. La respuesta es nunca. Entonces, quédate nomás ya con la ampliación que le va a regalar la Conmebol y no venga a romper la bola de querer más grande auto estadio. No tiene sentido, pues. Pero son dos cosas diferentes, Pablo. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes. Porque la Fuerza Armada en O sea, general... ¿vos estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. No soy olimpista, pero estoy de acuerdo en que los clubes puedan acceder
a predios de la Fuerza Armada. Porque Los clubes. los clubes, como Sí, dijiste, ah. los clubes, que haya igualdad de condiciones, que Guaraní pueda también el día de mañana hacer sus formativas ahí en la ex caballería, ¿entendés? Y Pero que- comprando la propiedad y que- y o com- solamente Claro, pero William, O generando una... alquilando o prestando. No, pero ahora mismo se está alquilando. Pero vos no podés introducir mejoras porque el fútbol es caro, es una Claro. inversión muy Y grande. no te Sí, pero pertenece. Y un justamente lo que retorno, decía Carlitos pero un Mauri. retorno sobre tu inversión muy larga en el tiempo. La ley tendría Y que vos prever la dependés- capacidad de Permiso, el pago. ministro quiere decir algo. Sí, ministro. No, Pablo, antes que cierre el tema nomás, me hiciste la pregunta, yo respondí en mi carácter de ministro, muy cauteloso en el sentido de, estamos hablando de una propiedad del Sí, Estado, exacto. y mi respuesta fue, eso tiene que salir con una ley finalmente, Sí, que sí, puede sí. ser un proceso largo, y manejo más o menos el tema, porque nosotros tenemos el predio del Buen Pastor, donde también apuntamos a que el Buen Pastor en algún momento se mude, A mí me gusta eso. con un gran proyecto también de Eso voto yo. de mudar, y esa propiedad tiene que tener algún fin, alguna utilidad Sí. para la institución, pero Exacto. finalmente tiene que ser explotado para la ciudadanía. Mm. Entonces, por eso manejo más o menos los términos y la manera. Ahora, yo te di otra respuesta como olimpista. Evidentemente que todos los olimpistas queremos un estadio acorde a la grandeza del club. Y que respondiendo un poco a tu pregunta, si cuántas veces Olimpia llenó o no el estadio, hay que ver un poco las estadísticas de asistencia de hinchas a los estadios. Exacto. Y ahí, en los partidos que Olimpia juega de local, siempre los números son superiores a todos los demás. No, equipos está de bien, fútbol. ministro, pero una cosa es que sea el número superior y otra cosa es llenar. El único club que puede llenar en partidos y que puede ser retirativo aunque juegue contra Sport UI, para mí es Olimpia. Segundo, el único club que a los medios de comunicación nos da rating asegurado, Olimpia. O sea, comercialmente, para mí no hay nada que decir. Comercialmente, pero el asunto es, ¿para qué en este caso? Pero Pablo, Claro. el proyecto del Club Olimpia es de mayor bien al público general que lo que hoy está en la Fuerza Armada. Y te voy a decir lo del San Ignacio. Sí. Ese colegio donde se da mi hijo genera un mayor bien público que Que una propiedad que esté una ociosa. propiedad de la Dimabel, que estaba claro. ociosa. Perdón, Y se pero, compró. pero la Escuela de Educación Física de las Fuerzas Armadas, yo creo que se Espectacular. aprovecha súper bien, es Súper bien. espectacular. ¿Cuántas personas Sí. aprovechan, William? Pero, Pero aparte si vos porque- querés te podés ir, claro que vas a pagar una cuota, pero no te va a salir lo mismo que pagar un gimnasio Claro, pues es en otro una lugar. excepción. Estoy de Claro, acuerdo. pero después tenés la natación, por ejemplo, después tenés la pista para correr. El procurador va a responder. Ese lugar para Vos mí es excelente. tenés cientos de hectáreas en Asunción que están en manos de la Fuerza Armada totalmente Es ociosa. cierto. Permiso, Hay que darle un uso. permiso, analista, por favor, porque te quiero preguntar si buscas potencia y practicidad en tu cocina. El horno eléctrico Dallo de 28 litros es tu mejor aliado. Con 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para controles de cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace más resistente. Lleva tu horno eléctrico Dallo por tan solo 509.000 guaraníes. Por tan solo 509.000 guaraníes puedes comprar en stock o puedes comprar en retail. Dallo, tecnología que simplifica tu día. Bueno, y Cartes, el expresidente de la República y presidente de la ANR, salió del país y fue nada más y nada menos que a Israel. A ver. Horacio Cartes aterrizó este lunes en Israel para participar de una cumbre contra el antisemitismo. Es la primera vez desde el 2019, antes de que Brasil decretara su prisión preventiva, que se anima a abandonar el país. En el año 2022, las cosas se complicaron aún más para el expresidente, ya que Estados Unidos lo designaba como persona significativamente corrupta debido a su participación en actos de corrupción y sus lazos con organizaciones terroristas. El gobierno estadounidense fue contundente en sus acusaciones, señalando que tanto la empresa Emtrasur como la aeronave funcionaban como mecanismos para el financiamiento de Hezbollah, organización catalogada como terrorista por Washington y actor clave en el conflicto entre israelíes y palestinos. Para viajar a Israel, Cartes fue beneficiado antes con la desestimación de la denuncia del Ministerio Público. La jueza penal de garantías, Lizzy Sánchez, explicó los fundamentos y las pruebas presentadas, asegurando que se ha demostrado que no hubo financiamiento de actividades terroristas. Cartistas como el senador Gustavo Leite aseguran que queda absolutamente desterrada la historia de que el presidente Cartes tiene vínculo con organizaciones terroristas. William, ¿qué lectura vos le das personal a la salida de Cartes? Le preguntamos a su abogado, a Pedro Velar, porque queríamos saber qué pasó
y qué cambió como para que él tome la decisión De irse. de salir del país. Porque en el 2019 él no estaba viajando y fue una recomendación de su equipo jurídico. Eso lo confirmó Pedro Ovelar y lo confirmó también José Ortiz. La respuesta de Ovelar fue: esa conversación solamente va a quedar entre mi cliente y yo. No vamos a comentar. Ahora, hay que entender que Cartes nunca tuvo esa imposibilidad de salir del país. Él decidió, porque la sanción Es de Estados Unidos. es de Estados Unidos, no podía ingresar a Estados Unidos. Claro. Además de la sanción económica que ya sabemos cómo Sí, funciona. pero él podía ir a Europa, se podía ir a Qatar. El problema que tenía con el Brasil, según dijo Pedro Ovelar, se resolvió. Sí. Entonces Sí, era una pero- decisión que él... Ahora, ¿qué pasó? En Lastimosamente tampoco ellos dan una explicación. el caso, Pero, el pero caso de Brasil, pero políticamente, ¿qué significa esto para Cartes, Carlos? no, definitivamente él busca limpiar su imagen y recomponer esos lazos que se vieron muy afectados. Dice que el cartismo y todo su entorno por toda esta noticia negativa que se generó aquí desde el gobierno, que posteriormente se abre una investigación. No se olviden que cuando Cartes, cuando estalla el escándalo del famoso avión iraní, la empresa Emtrasur, que llegaba a retirar un cargamento de Tabesa, estaba directamente ligado con Hezbollah. Imagínense, Cartes, Hezbollah Claro, y al claro. mismo Es tiempo que aliado de Israel. Acuérdense, perdón, Carlos, acuérdense que la designación de Cartes Sí. incluía justamente también nexos con Terrorismo. el terrorismo. Sí, Claro, financiamiento al terrorismo. Justamente ese punto, ¿verdad? O sea, Estados Unidos hoy, con la designación que le mantiene a Horacio Cartes, que yo creo que no va a cambiar, Ok. creo que eso ya se anunció, me decía Mauricio, ¿verdad? No va a cambiar. En ese pronunciamiento que leyó el embajador aquí, había dicho que Cartes tenía nexos con el terrorismo. Por el pues, caso del ¿cómo? avión. Claro, no, Bueno, no pero- sabemos Claro, si es el caso. no, por el eso caso del avión. ¿Sabes Pero qué es eso no se especificó, Lo que pasa, Carlos. No, William, pero es el único caso analistas- conocido. pero Claro, lo que claro, pasa, es el lo que único pasa es que caso no tiene, conocido. eso es imposible que sea real si Horacio Cartes es invitado por el primer ministro de Israel. O sea, Claro. o sea, esa dualidad no existe en el mundo. O sea, Y la- vos y la otra vos no versión- podés ser colaborador de terroristas De tus enemigos. y a la vez que te inviten. O sea, vos te podés ir. Ojo, cuidado. Él a lo mejor se puede ir, pero no puede ser que sea una invitación oficial. Claro. No tiene, no sé, no tiene ningún sentido. Bueno, y la otra versión también, Pablo, es la que se mencionaba, y Mauricio ahora va a poder explicar mejor, es lo de Donald Trump. Si él se fue justamente por los vínculos que supuestamente hoy Horacio Cartes tiene con el gobierno de Donald Trump, y si efectivamente con el guiño positivo él pudo Hay hacer una- este viaje tranquilamente. hay dos- Hay hay una una alianza- versión hay una también que y se alianza da no, sobre no eso. olvidemos que además del amor de Cartes a Israel, tiene negocios con Israel. Sí, más vale. HC Innovation, por ejemplo. Es todo Israel. Claro, y fíjate vos, para sumar nomás a esto que planteaba Jesse, hay muy buen relacionamiento con Marco Rubio, hay muy buen relacionamiento con Landau, hay muy buen relacionamiento con los republicanos en general, pero fíjense ustedes que negocios son negocios, intereses son intereses. El tema de la designación de significativamente corrupto, yo no sé, la verdad que si tomamos las expresiones de Marco Rubio antes de ser secretario de Estado, él consideraba que allí hubo una injusticia. Y cuando le preguntaban, ya asumido en el cargo, ¿qué dijo él? Porque allí se sacó de contexto también. Él dijo que en su momento, hasta ahora no, ellos iban a entrar a revisar las designaciones que se hicieron en el gobierno de Biden. Evidentemente ese momento no llegó, no sabemos si va a llegar y puede cambiar la situación de Cartes. No se olviden, Velázquez es otro que estaba prácticamente bajo el mismo régimen. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos cuando la Fiscalía solicitó datos, Palo? Sí, Que no había nada. Y no, Y pero- entonces terminan desestimando la denuncia. Pero el nombramiento de Pero significativamente... les interrumpo porque tiene que entrar Sí. el ministro y vamos a ir de ministro a ministro. Comenzamos con la ministra de Salud que fue salvada en diputados. A ver. La Cámara de Diputados rechazó la interpelación a la ministra de Salud María Teresa Barán durante su sesión ordinaria del martes. El cartismo, con el respaldo de sus aliados, impuso su mayoría y envió al archivo el pedido.
El diputado Miguel del Puerto, presidente de la Comisión de Salud, calificó de muy básico el cuestionario preparado para la ministra y consideró que su comparecencia no era necesaria. Además, instó a sus colegas a formular críticas responsables y a reconocer los aspectos positivos de la gestión. La votación cerró con 34 votos en contra de la interpelación y solo 7 a favor. Pero de cualquier manera le salvaron. De cualquier manera le salvaron. Algunos salieron muy nerviosos, algunos liberales, Rubén también, mi hijo, pero por aplanadora se le salvó. Incluso, vamos a ver después un material que no sé si es reírnos o llorar, ¿verdad? Porque hay una diputada que le preguntamos nosotros en una encuesta si estaba o no de acuerdo con la interpelación y ella dijo que no, porque está haciendo un muy buen trabajo en educación, digo. En educación. En educación. Menos mal. Bueno, ministro Nicolás, gracias oficialmente ya con nosotros. Gracias. Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches a Carlos, Maurice, a Jessica y a William. Un gusto, Pablo. Bueno, William, tu primera pregunta para el ministro, por favor. Bueno, creo que durante toda la semana, ministro, estuvimos nosotros relatando lo que pasó. Ya sabemos algunos detalles, además de la conferencia de prensa que habías dado esa mañana allí desde Mingaguazú. También nosotros en Monumental conversamos con el fiscal y ya tenemos esa parte de la historia. Pero me quedé con una duda con respecto al centro de monitoreo. Esa persona de 23 años que estaba con un espejo en la mano y no estuvo atento a lo que estaba pasando. Me preguntaba si en Asunción el centro de monitoreo o la persona encargada tampoco estaba atenta a lo que estaba pasando en la penitenciaría de máxima seguridad de Mingaguazú. Y la información que tenemos es que nunca se hizo esa conexión. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nunca se hizo esa conexión entre el centro de monitoreo de Mingaguazú y el centro de monitoreo de Asunción? Sí, William, muy interesante tu pregunta. Justamente creo que ayer con Carlos en el programa con María Teresa estuvimos hablando sobre ese detalle que es muy importante. Lo que ocurre es que Mingaguazú es una penitenciaría que fue inaugurada en junio del año pasado. Y el sistema que está instalado en Mingaguazú es un sistema totalmente nuevo con inteligencia artificial y con reconocimiento de flujo de movimientos de personas. Entonces, nosotros mismos como autoridades hacemos la consulta al Parque Tecnológico Illapú, que es la institución que nos está equipando los centros penitenciarios, y la compatibilidad entre un sistema y otro dificulta justamente tener esa interconexión. Pero, evidentemente, que toda tecnología siempre encuentra alguna manera para poder coexistir y requiere una inversión. Entonces, en este año estamos en la tarea justamente de tener ese centro de monitoreo espejo central aquí en Asunción, como tenemos en los otros centros penitenciarios, para que también sea un filtro más de seguridad a la hora de los controles y evitar que todo el monitoreo en centro penitenciario esté a cargo solamente de un grupo de personas o de una persona, como ocurrió en Mingaguazú. Mingaguazú es una penitenciaría nueva que se está habilitando paulatinamente y evidentemente en esa tarea surgen y van a seguir surgiendo algunas falencias que tienen que ser atendidas. Hoy no tenemos entonces control cruzado, ministro, básicamente. No hay un monitoreo espejo de la penitenciaría de Mingaguazú con el centro de monitoreo de Asunción. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la película, porque todos lo habremos visto en algún momento, Alcatraz, que habla sobre el escape de Alcatraz? Se escaparon y después se cerró Alcatraz. Mira si nosotros vamos a cerrar porque los perros se escapan. Nos quedamos sin cárcel. Es así, Pablo. Nosotros estamos en la urgencia de habilitar más plazas porque vivimos en un constante hacinamiento. Yo siempre hablo de los números son irrefutables. Un sistema penitenciario paraguayo que hoy día tiene la capacidad de albergue para 10.400 personas aproximadamente y sin embargo tenemos en el sistema 19.200 personas privadas de libertad. Estamos casi el doble. Prácticamente casi el doble, con la particularidad que en algunos centros penitenciarios ese número es más que el doble. Más que el doble. ¿Por qué? Por la capacidad del centro penitenciario y por la zona geográfica en la que se encuentra. Nosotros buscamos no desarraigarle a la persona de su proceso judicial con sus familiares, pero muchas veces ya no se tiene lugar en un centro, entonces lo tenemos que llevar a otro. Entonces, volviendo al tema, Mingaguazú es un centro penitenciario
que si uno pone en perspectiva con el sistema penitenciario actual, es un lujo para el Estado paraguayo contar con esa infraestructura. Sí. La infraestructura no es el problema. El equipamiento no es el problema porque es equipamiento de primer nivel. Uno ve el centro de monitoreo y ve en las cámaras cuando hay flujo de movimiento de personas en horarios irregulares. Nosotros cuando estuvimos en Mingaguazú, antes de ayer, a las 2 de la mañana, en ese horario hay zonas donde no está permitido circular. Como estábamos con la emergencia, había personal que estaba revisando algunos lugares y uno veía en la imagen un cuadrado amarillo en la persona, que era un puntito desde lejos que se estaba moviendo. Entonces el monitoreador lo que tiene que hacer O sea, es... perdón ahí, ministro, Sí. el sistema sí funciona. El sistema funciona perfecto, es una inversión de mucho dinero, Pablo, que te salta inclusive con alarmas cuando el cerco perimetral es vulnerado como ocurrió O sea, en la acá, fuga. acá habrá sido que se apagó, entonces no es que se, No, se No, hackeó. estaba No, prendido, se estaba todo ignoró, encendido, se pero la ignoraron persona las imágenes. estaba haciendo cualquier otra cosa. Pero una consulta, ministro, sobre Sí. eso, sobre quienes están en el centro. Le vimos a una sola persona y había 2 sillas, 3 sillas o 3 Sí. sillas o 2 sillas más. Sí. ¿Es así? ¿En todos los centros de monitoreo hay un solo personal monitoreando? No, depende del horario y del centro penitenciario, Jessica. Evidentemente que el capital humano, justamente hoy le estaba comentando a Carlos, creo que antes de entrar al aire, que hoy estuve en Paraguarí lanzando el tercer grupo de aspirantes para nuevos agentes penitenciarios. Porque nosotros, ¿por qué no habilitamos el 100% Mingaguazú? ¿Por qué no habilitamos el 100% Martín Mendoza? Primero porque se están terminando de equipar por PTI, pero también Porque no hay personal. porque necesitamos, a ver, yo puedo hoy día con la ley de emergencia penitenciaria contratar a 500 agentes penitenciarios, pero eso va en contra de mis intereses. Y del sistema. Y del sistema. Lo que estamos haciendo acá es un proceso riguroso de selección previa, un proceso riguroso de los estándares que queremos aplicar para que el margen de error se minimice al menor porcentaje posible. Y entonces, 6 semanas de régimen, de un régimen de capacitación estricta y todos los requisitos previos, que es, antes, Pablo, se le contrataba a la gente penitenciaria sin siquiera terminar el colegio. Imagínate. Entonces nosotros ahora exigimos una formación básica, exigimos que no tenga ningún grado de parentesco con los agentes penitenciarios que actualmente están en el sistema, porque hay conflictos de intereses ahí. No va Pero a más haberle- allá de eso, ministro, también sí. hay mucho rigorismo, pero el salario, y Claro, finalmente ¿por qué? ellos cobran ¿Por qué? 3 ¿Por qué millones de vos- guaraníes. El salario y Agente la seguridad. Porque El salario- ¿qué pasa si gana bien? Y la También. amenaza de Tiene muerte. 72 PhD, pero la amenazan de muerte. Claro. El Claro. salario en Así el nuevo mismo. modelo para los nuevos agentes penitenciarios es un salario diferenciado y superior al el salario mínimo que hoy día están recibiendo. No los alcanza agentes 4 penitenciarios. millones. Perdón, el doctor Marco González ya está con nosotros también No, no en el alcanza los 4 millones. pre-living, el Procurador General de la República. Procurador, ¿cómo estás? Buen día. Buenas noches, perdón. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Un gusto estar Bueno, aquí. gracias por venir, Procurador. ¿eh? No, a vos. Muy amable, muy amable. Esto obviamente hace también al ciudadano, porque nosotros sabemos perfectamente que muchas de las cosas que suceden de forma delictiva en el país se hacen a través y desde la cárcel, Sí. o las cárceles. Sí. O sea que realmente acá hay mucho para hablar. Con tu Mastercard Bueno Bank gana un viaje para 2 personas a la final de la FIFA UEFA Champions League. En Alemania, cortesía de Mastercard. Disfrutar una experiencia única en la ciudad de Múnich con todo incluido. Participar es muy pero muy simple. Comprando con tarjeta de Mastercard Bueno Bank, sumás cupones para el sorteo. Con Mastercard Bueno Bank, jugás en equipo. ¿Vos tenías una pregunta, Carlos? Señor, vos sabés que escuchándole atentamente al ministro, él dijo, acá tomé nota para no olvidarme y ser lo más preciso posible, la infraestructura no es el problema. Yo diciendo, ministro, mira, tuvimos problema con el cerco, según contó hoy el fiscal. El seguro de las celdas no puede ser una esposa, por favor, y tampoco se pueden abrir todas las celdas con la misma llave. Entonces, yo creo que también hay fallas estructurales y partamos de esa base, ¿verdad? Admitiendo qué es lo que está fallando para que no vuelva a ocurrir. Coincido- Además de la corrupción, digo. Coincido plenamente contigo, Carlos, y también tuvimos la oportunidad de debatir sobre eso. A ver, si nos centramos en el hecho puntual de lo que ocurrió en Mingaguazú, Sí. cierto, probablemente el cerco tuvo vulnerabilidades, porque está el muro perimetral del módulo, después hay un cerco de un tejido que tiene que estar inclusive enterrado, y después está el muro perimetral exterior.
Cuando ellos saltan el primer muro y pasan por el cerco, levantan simplemente y pasan por debajo. Exacto. Esa es una vulnerabilidad y es cierto. La cerradura es una vulnerabilidad y es cierto. Pero si nosotros ponemos en perspectiva los 3 pilares del nuevo modelo de gestión es infraestructura, equipamiento y tecnología y el factor humano. Sí. ¿Qué fue determinante aquí para que Humano, estas el factor personas humano. realmente puedan ganar la calle? El factor humano, porque estas personas abandonaron el lugar. Ese es un factor determinante y todo lo demás evidentemente son falencias complementarias que finalmente devinieron en este problema. Pero cuando yo destaco la infraestructura, Carlos, destaco en comparación a lo que hoy ya tenemos en el sistema actual. Esa Claro, es la si comparación. comparas. Mauricio, por favor. Claro. Ministro, hablando de infraestructura y los ejes y los pilares que está mencionando, y yendo un poco a lo que decía Carlos también, el Ministerio de Justicia no pensó en la privatización de las penitenciarías como un modelo, como hay en otros países más avanzados. Sí, en algún momento se llegó a debatir sobre esa posibilidad, Mauricio. El tema es el siguiente, y no es una excusa, yo siempre esto lo planteo como una realidad en la cual nosotros tenemos que administrar en el día a día. Los recursos que manejamos siempre van a ser limitados, esa no es una excusa. Cuando hay una autoridad viene a decir, no tengo dinero para esto, no es ese el camino. A lo que yo quiero referirme es que manejamos una realidad. Tercerizar el servicio o pasar a una empresa privada evidentemente tiene unos costos y tiene unos costos distintos a lo que manejamos hoy día. Lo que sí vi como un caso de éxito en Uruguay es una alianza público-privada donde el servicio de la administración de infraestructura, todo lo que es, se rompió un foco, se cayó una puerta, lo que sea, está a cargo de una empresa privada. La construcción y la administración de la infraestructura y la administración interna con los programas de reinserción a cargo del director. Eso va a bajar muchísimo la carga laboral que tienen nuestros directores de los centros penitenciarios y esa es una posibilidad real para nosotros. Ministro, ¿cuántas varias cárceles hay en total? Bueno, tenemos 1.700 agentes penitenciarios, si no estoy errando. 1.700. Aproximadamente, están entre los nombrados y los contratados. Ok. En total, para hacer un global de todo, aproximadamente llegan a 1.900. En total. 1.900. ¿Y son siempre el mismo núcleo familiar, ministro? Porque era una situación que siempre se daba y que la gente decía que no se podía convocar a nuevos guardiacárceles porque siempre eran los mismos que se postulaban y siempre los mismos núcleos porque nadie quiere postular. Hereditario, Claro, ¿por qué cargo querría? hereditario. Entendamos algo, yo creo que nadie conoce a amigos o personas que digan, bueno, mi hijo o yo sueño con ser agente penitenciario, no Claro. es aspiracional. No es como No, ser no, bombero, no. no es como ser bombero, Definitivamente no, policía. Nando, vos querés ser no es guardián. aspiracional. No es aspiracional. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros apuntamos también es en dignificar la carrera de la gente penitenciario y buscar profesionalizarles a ellos con todo este trabajo que venimos haciendo con el Pero, Instituto ministro, Técnico. digamos, perdón que te interrumpa. Vos Sí. hablaste de 1.900. Vamos a poner una cifra. Sí. De esos 1.900 variacárceles, según lo que vos tenés de información, ¿cuántos responden al crimen organizado y cuánto a nosotros? Bueno, si yo realmente tenía bien definido, identificado, probablemente ellos no iban a estar trabajando conmigo si tenía esa O información. sea que vos no tenés duda, hay una duda razonable que una buena cantidad podría no estar con el crimen organizado. No, yo quiero destacar eso, yo siempre hablo en positivo. Hay agentes penitenciarios comprometidos con la institución, hay agentes penitenciarios que se esfuerzan y que, como la mayoría, como todos, se arriesgan en la tarea en el día a día. Hay agentes penitenciarios que realmente quieren hacer bien las cosas. El problema es que cuando hay grupos contaminados y lo que señaló Jessica, clanes familiares dentro de la administración del sistema, Sí, porque encima otra vez. históricamente los ministros que estuvieron de turno para de alguna manera congraciarse con sindicatos o con grupos de agentes penitenciarios fueron nombrando al primo, al sobrino, al hermano, Claro. a la tía, bueno, y eso genera ese conflicto de intereses que nosotros ahora cortamos con el nuevo modelo de gestión. El primer requisito para que un aspirante a nuevo agente penitenciario ingrese al sistema, ningún grado de parentesco con los actuales agentes Muy penitenciarios. bien. Ministro, Muy de los 19.000 internos que tenemos aproximadamente, ¿cuántos son soldados del PCC?
Bueno, tengo números aproximados de soldados del PCC, estamos hablando de 2.000 aproximadamente. 2000. ¿Y del clan Rotela? Bueno, el clan Rotela ahora está diseminado y los números variaron mucho, ¿verdad? Yo tengo números ya estadísticos que a partir del operativo Veneratio quedaron dispersos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 700 integrantes de esta organización que después del operativo Veneratio fueron estamos hablando de 2.700, William, y analistas. Estamos hablando de por lo menos un 13-14% de la población total. Y, perdón por la comparación, ¿verdad? Pero eso es como ponerle a los ninjas peleando con niños, ¿verdad? Porque si ese porcentaje está manejado por estos grupos tan delicados delictivos, ¿verdad? Pobrecita pobre la población restante, ¿verdad? Sí. Porque Claro. no tiene mucho que hacer. Están obligados a someterse Claro, prácticamente, ministro, ¿verdad? a Están mí- obligados a A mí, someterse. ministro, me Y ahí- pasaron otro dato. A mí me y dijeron ahí- que sí. son aproximadamente 5.000 los integrantes del clan Rotela. Es O sea, pero es mucha la diferencia de lo que dice el ministro. Y por eso le Claro. digo, si después del operativo Veneratio, claro, Javier Rotela, su primer anillo, fueron distribuidos, fueron llevados a otras penitenciarías, pero están después los otros, los soldados que sí, la jungla ya no existe como tal, Claro. pero están respondiendo al clan Rotela y me decían que estamos hablando de 5.000 personas aproximadamente y 2.000 que son Enseguida del te PCC. responde eso el ministro, porque si te pido que te acuerdes de todo lo que lograste y los lugares a los que llegaste, estoy seguro de algo. Tu auto estuvo en todos esos momentos. Tu auto lo dio todo cuando más necesitabas. Por eso, en estaciones de servicio Compasa te esperamos con los mejores combustibles, la atención que vos y tu vehículo se merecen. Estaciones de servicio Compasa, nos vemos en el camino. Zona Franca está siendo presentado por Dayo, exclusivos en la cadena Super 6 y Supermercados Stock. Compasa, nos vemos en el camino. Aldera Resort Live, el lugar donde elijo vivir. Pensá en tu futuro, pensá en La Serrana. Con Mastercard y Bueno Bank, jugás en equipo. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dayo de 28 litros es tu mejor aliado. Con 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Lleva tu horno eléctrico Dayo por solo 509.900 guaraníes. Disponible en todos los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Encontralo de forma exclusiva en Super 6 y Supermercados Stock. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Ministro. Bueno, sí, en referencia a lo que mencionás, William, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de estos supuestos soldados que estás mencionando realmente no tienen otra opción de decir, sí, yo pertenezco a esta organización criminal por el temor que infundaron estos líderes en algún momento. Muy buen punto. Pero a la hora de la realidad, de la verdad, el grupo operativo se reduce bastante. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué yo no respondo puntualmente esa cantidad determinante? Porque a partir del operativo Veneratio lo que nosotros hicimos fue justamente, y eso tiene mucho que ver con lo que dijiste al comienzo del programa, Pablo, en un partido de fútbol de 90 minutos uno puede pasar de héroe a villano. Así es. Y nosotros ahora estamos hablando de lo que ocurrió en Mingaguazú, pero haciendo un recuento de este último año y medio. Nosotros como administración del sistema penitenciario, a partir del operativo Veneratio, por primera vez en este sistema penitenciario, habilitamos los módulos de régimen cerrado especial, donde por primera vez le apartamos a estos líderes de estas organizaciones criminales, PCC, Clan Rotela, Comando Vermelho y otras organizaciones, en lugares aislados donde ellos ya no pueden ejercer esa influencia a mí me llamó la atención, que ministro, ocurría anteriormente en la población penitenciaria. a mí me llamó la atención, ministro, y no sé si ustedes hicieron un análisis de que en esta fuga hayan salido miembros del clan Rotela y miembros del PCC. Y se ayudaron. Y eso no es normal, no es común. Es más, el miembro del PCC que se escapó fue el que le había decapitado, pertenecía al grupo que le había decapitado a los del clan Rotela en la penitenciaría de San Pedro. Sin embargo, ahora
operaron juntos. O sea, ¿pensás vos, Willy, que podría algo- una cooperación entre ellos por ahora? Y eso quiero Esperemos saber que cuál no. es el Operación análisis criminal. están Esperemos haciendo. que no, ¿verdad? William, es un análisis muy interesante el que haces y no hay que descartar nada porque muchas veces enemigos entre sí, pero para una causa común se pueden aliar, ¿verdad? Entonces ese es un análisis muy interesante que con la Secretaría Nacional de Inteligencia lo estamos analizando, porque no es un hecho que puede pasar desapercibido. Bueno, yo le quiero pedir a los analistas, antes de despedir al ministro, que toquemos un poco de mi caso. Porque nosotros habíamos hablado el domingo pasado sobre la experiencia que yo tuve en Tacumbú. Y quiero decir dos cosas. Reiterar lo que había dicho el domingo pasado, que en la llamada que me hizo el ministro el miércoles pasado, yo comencé diciéndole que yo era el culpable. Porque creí de una manera muy tonta que había demasiados signos. Y lo otro que quiero decir es que realmente estoy impresionado con lo que pasó, ministro, con este caso, porque yo tengo 29 años de hacer el conejo, pero nunca me pasó lo que en esta semana, que al lugar que fui me hablaron del tema. O sea, nunca me pasó algo así. Siempre muy bien y le agradezco a la gente todo, pero fue una explosión impresionante. Inclusive te cuento, ministro, que me había llamado el viernes el director general también de Instituto Penal. Coronel Peña. El coronel Peña, exactamente. Sí. Me llamó, también me contó, casi fue muy afín, digamos, a tu llamada, ministro, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Yo también dije, y es muy importante, Nando y yo salimos enteros. O sea, un amigo empresario me dijo, espera un poco, si nosotros tenemos, si hay, porque muchas víctimas, digamos, del mismo número de WhatsApp, ministro, y analistas me escribieron que fueron víctimas, que también, pero en todos los casos y la mayoría de comunicadores terminó en una extorsión por dinero. Sin embargo, nosotros hasta ahora no sabemos ¿Cuál era el fin? cuál era el fin, porque gracias está la a Dios ganancia. no nos hicieron nada y tampoco hubo ningún pedido. El trofeo. Nada. El trofeo, Pablo. El trofeo. Puede ser el trofeo. ¿Y cuál es el final que vos tenés hasta ahora, ministro? Sí, Pablo, haciendo un poco un recuento, ¿verdad?, de lo que ocurrió con tu visita, como pareciera ser un capítulo de una serie de Netflix, Así realmente. mismo, así mismo. Aquí lo llamativo es, el tema uno es la persona que supuestamente te invita a vos a dar una charla en el Pabellón Libertad, una charla motivacional, coordinado con Ignacio Chamorro, que es el encargado, el pastor Ignacio Chamorro, que es el encargado de del Pabellón Libertad. Que fue muy amable con nosotros. Te llama esta supuesta persona a decirte que te invitaba y vos, bueno, sí, pero coordinamos todo y me voy. Te vas a la penitenciaría, Así es. te anuncias y el encargado de guardia se va, consulta con el encargado del Pabellón Libertad y si dice, sí, efectivamente, hay una invitación a través de esta persona, que no sabemos quién es realmente, para... No sabemos quién es, pero sí sabemos, perdón, ministro, porque no sabemos quién es, pero sabemos que ese mismo número, con el mismo modus operandi, soy Nelson Mora, lo hizo muchas veces, porque el propio Nelson Mora, hijo, me dijo, no me diga que a vos también, me dijo. O sea, Sí. él ya tenía muchas denuncias, al igual que otros colegas, ¿verdad? Y no quiero perder el hilo nomás de Sí, esto, perdón, Pablo. Vos te presentás y viene una nota, porque ¿qué pasa? El director del Pabellón Libertad redacta una nota informándole al director de la Exacto. penitenciaría que hay una invitación para vos que te vaya a una charla. Entonces aparece la nota que yo no tenía conocimiento, porque es imposible que el ministro de Justicia maneje la visita de las 2.500 personas que se van a la penitenciaría nacional. Imposible. El director le da visto bueno, entonces cuando llega la fecha, porque esa nota tenía fecha 4 de marzo, vos te fuiste el 10. El 10. Evidentemente la nota estaba correctamente redactada por el encargado del Pabellón Libertad y con visto bueno del director. Claro. Vos te vas, ingresás con el encargado de seguridad y con un agente penitenciario, 2 más, hasta el Pabellón Libertad, quedás a cargo del pastor Chamorro, terminás de conversar con ellos, hablas con todos los muchachos y a la hora de retirarte, que es lo que vos me señalaste también, vos no te ves acompañado por ningún agente Así es, penitenciario. salimos Nando y yo solos. Y ahí es donde yo, evidentemente, mi preocupación te llamo y te digo, querido Pablo, yo estoy consternado por lo que me contás, me voy a informar bien de cómo ocurrieron las cosas y esto es lo nuevo que yo me entero después de transcurrir los días,
que existió Pero la también, nota. pero ministro, sí. también me habías dicho que le preguntaste al director y él tampoco sabía que yo Claro, estuve. yo le llamo al director antes de llamarte a vos, Claro. en la vehemencia del momento, de Exacto. ese día, de decir, pucha, ¿qué es lo que está pasando acá? Le llamo, levanto el teléfono, le llamo al director y decir, acá vino Pablo Rubín en esta semana, no sabía todavía exactamente el día. Exacto. porque Y no- hora, y hora y tampoco. hora. Y vos estabas al tanto, y ministro, recibimos mucha gente acá, pudo haber venido, pero tenemos mucha gente. Pero, Voy a pero él no indagar. tenía la certeza que yo estuve ahí. No, yo corto con él, te llamo a vos y cuando vos me decís, me fui el lunes 10, un lunes creo que fue. Fue lunes. Un lunes 10, yo le vuelvo a llamar al director, le digo, lunes 10, director, quiero que veas qué hay de documentación. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Revisa el libro de actas, que estaba perfectamente redactado Bueno, con y tu nombre, tu encuentra mi cédula. firma y la de Nando. Con tu firma. Y dejamos la cédula también. Y el libro de actas de la Policía Nacional también con tu nombre y tu firma. Así es. Entonces eso ya me calma, ya me lleva un poco de tranquilidad a mí. Bueno, acá hubo un control, sí se registró que Pablo visitó la Penitenciaría Nacional. Ahora pido, ¿cuál es el documento donde avala La invitación. Me traen el documento redactado por el director del pabellón, El pabellón, sí. con visto bueno del director, entonces esa parte queda cubierta. Ok, perfecto. Donde yo veo el caso, a ver, lo anecdótico aquí es, ¿quién coordinó eso? Claro, Que fue Nelson Mora porque, padre, porque a mí entre comillas. Porque a mí me dijo mi mamá y mi esposa, me dijeron las dos ese viernes, Pablo, acá hay un comunicado del ministerio y prácticamente dice que vos estás mintiendo. Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces, para emitir un comunicado, aunque haya un papel Sí. del pabellón Libertad y aunque estén nuestras firmas, tiene que demostrar la penitenciaría de Tacumbú que ellos oficialmente me invitaron y no lo van a poder hacer. No, a Porque ver. la invitación vino del teléfono trucho de Nelson Mora Guaú. Por Claro. eso no coincido con el ministro cuando él dice que esto es anecdótico. O sea, no, ministro. O sea, porque Pablo pudo haber creído, así como cualquier otra persona. Sí. Pero, ¿cómo le van a dejar entrar a la penitenciaría a una persona que no recibió la invitación oficial? O sea, Claro. porque el centro del problema está ahí. Sí, sí. Claro, William, a ver, yo digo anecdótico no en el sentido de no darle la importancia, porque hay un proceso sumarial abierto. Hay un proceso Me de parece asuntos bien. internos de anticorrupción abierto, Me William. parece bien. Yo digo lo anecdótico porque acá estamos en un contexto distendido donde Sí. nos reímos hoy día de lo ocurrido, pero pudo haber sido muy grave. Así es. Donde empezamos a hacer la investigación fina y donde encontramos documentación oficial donde certifica que Pablo Rubín visitó con su firma. Existe una nota donde el encargado del pabellón Libertad le pide la autorización al director para el ingreso. Entonces él se hace responsable. El encargado del pabellón Libertad en ese momento con esa nota oficial se hace responsable de Pablo Rubín y le está informando al director de manera oficial que va a ingresar una persona. Y el director de pabellón entonces no podría saber quién es el Nelson Mora. Claro, entonces. No a podría ver, dar el nombre, proveerte. ¿Y el número de encargado teléfono? es funcionario del Ministerio de El Justicia. encargado es una persona autorizada a la El pastor. administración del pabellón Libertad, es un pastor que ya está hace más de 10 años administrando el pabellón Libertad con autorización y con convenio firmado del ver, Ministerio de Justicia. Es un interno. No. Es un pastor, es un pastor. Es un En ¿Y el algún número de momento fue un teléfono? interno, pero él está, Pero claro, pero el pastor, perdón, William, para tener bien en Hoy ya claro. está en libertad. hoy está en libertad. Claro, pero no es el pastor el que me invitó. Y la invitación Pero te él se llegó hace de responsable, un... Pablo. Él se hace responsable. Él se hace responsable. pero Él se hace me responsable. invitó el supuesto Nelson Mora padre. De ese Claro, número. por eso es que el pastor Entonces, el podría pastor sabe saber quién te quién es invitó. Nelson Mora, quién es la persona entonces, falsa. Ahí Cierto. es donde, ahí Claro, es donde, el pastor es el que ahí sabe. es donde nosotros estamos trabajando con inteligencia y con asuntos internos de anticorrupción para poder entender quién es el titular de esa línea, De esa y línea, Claro. justamente. deslindar la responsabilidad o hacernos responsables. Entonces, Ok. a ver, nosotros tenemos... Pero, ministro, ahí no hay cámara. sí, también hay cámaras. Porque eso también es importante, ahí se nos va a ver salir solo a nosotros. Claro, a ver, y donde está la falencia finalmente también es cuando vos terminás la actividad, Sí. como ellos sí manejan el movimiento, porque varias personas ya fueron a dar charlas motivacionales Sí, sí. al pabellón, varias personas fueron ya a visitarle a las personas privadas de libertad, Así es. haciendo Yo fui el filantropía, último, creo. donaciones y otras cuestiones. ¿Y qué pasa? Al terminar la actividad, ellos ya están familiarizados con el Con el movimiento. protocolo, digamos. Con el protocolo, con el movimiento. Entonces, ¿qué hace? El pastor te acompaña a vos.
El pastor Chamorro te acompaña. Cuando vos salís del No, pabellón. no. Cuando yo salgo, se queda nosotros hicimos, cuento rápido otra vez, me quedé yo con todos los reclusos ministros, hicimos muchas selfies, hablamos, fotos, me contaban sus historias, algunos me pidieron que le ayudemos con algo empresarial, qué sé yo, bla, bla, bla. Me despido yo, y Nando también, pues fuimos los dos, del pastor, y ya salimos solos con Nando, hasta que llegamos a un guardiacárcel que es el que, digamos, que manejaba esa parte interna de entrada y salida al pabellón. Bueno, y ahí está la falencia probablemente, porque, a ver, internamente probablemente ellos sabían dónde vos estabas y sabías que el lugar donde ibas a recorrer, pero hay una falencia, te debería haber acompañado sí o sí por lo menos 1 o 2 agentes penitenciarios. El pastor Chamorro dice... Además que, perdón, pero con todo respeto al pastor, él tampoco podía ayudarnos. No, claro, él es chiquitito. Claro. No, yo no... Pero, Contá por qué. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una persona muy chiquitita. Es cierto. No va a tener fuerza si se le ponen 20, 50 reclusos. Es una persona chiquitita. La versión del pastor... Con un corazón gigante, un gran tipo. Sí, realmente. Está haciendo un trabajo muy importante en ese pabellón con muy capo. Pero estas actividades entonces se realizan en ese pabellón. Es una práctica normal de recibir gente... que hagan la charla motivacional. Públicas, personas que también están dentro de los programas. Él es un testimonio vivo de la reinserción porque él estuvo privado de libertad más de 4 años, creo que 5, y después él conoce el interior del centro penitenciario y dice, bueno, mi vocación va a ser ayudarle a las personas el día de mañana. Entonces él, a través de la iglesia, está con este y se le aprecia mucho, porque con todo lo que hablamos nosotros nos hablaron del pastor, así que es muy querido. Pensá seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Cuenta con una infraestructura de vanguardia, con instalaciones y recursos tecnológicos de última generación, con intercambios académicos gracias a los convenios internacionales. Impulsa proyectos de investigación, te acerca a congresos internacionales, con carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensá en La Serrana, por favor. www.serrana.edu.py. Y algo que no mostré todavía al ministro y analistas es que después de la charla, el mismo supuesto Nelson Mora me pidió un trofeo, ministro. Claro, nosotros no sabemos cuál era el objetivo real de esta persona. Nadie sabe. De pedirte dinero o pedirte algo. Nadie entiende. Porque él nunca pasó. Fue un mero para el amistoso en el nuevo Estado. Fue un mero coordinador de algo que no sabemos qué de es. una charla motivacional para ayudarle a la persona a privada de libertad. Hasta ahí estuvo bien. Hasta ahí estuvo bien, ¿verdad? Claro. Pero... Y después me pidió el trofeo que está acá, mira. ¿Qué? Acá está el trofeo. Este es el trofeo que era para el doctor Nelson Mora. ¿Iban a pasar a retirar de Tacumbú? No, y tenían que pasar a retirar, pero nunca pasaron a retirar. ¿Qué, un preso, Pablo? Están viniendo de Minga. No, un preso que se... La verdad que yo digo una cosa, ¿verdad? O sea, es bueno que se abra el sumario. Es muy peligroso que se vuelva a repetir algo así. Muy, muy peligroso. Pero también tenemos que decir que para nosotros fue una experiencia intensa, pero que terminó de la mejor manera. Porque en ningún momento hubo ni un tipo de agresión de los presidiarios, ni uno. Pablo, te quiero preguntar algo. ¿Cómo cerramos la conversación? No es la primera vez que te vas a la penitenciaría. Muchas veces ya me fui, muchas veces. Por el país también. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el contraste de lo que viste al margen del episodio en comparación a tus anteriores vistas en la Penitenciaría Nacional? 2 cosas, que la primera también ya te lo dije cuando hablamos por teléfono, es que me llamó la atención que no vino el director. Porque yo me fui a muchas cárceles del país sin anunciar. Tocaba la puerta, hola, ¿qué tal? Le vengo a donar libros. Me pasó en todo el país. Y al toque viene el director. Le agradezco mucho, ¿verdad? Pero eso fue lo primero. Y lo otro, gratamente sorprendido, porque realmente, si ustedes recuerdan aquel documental que le ponía a Tacumbú como una de las peores cárceles del mundo. Sí, la de Netflix. Justamente ese pasillo que te lleva al pabellón Libertad, ese pasillo era cualquier cosa. O sea, había, no quiero exagerar, pero ponerle, no sé, 150 personas por ahí solamente en ese pasillo durmiendo, jugando... Bueno, era así tipo una película de los zombies, era fuerte, esa entrada, y ahora estaba nadie, hasta la salida. No sé de dónde salieron esos muchachos, ¿verdad? El comité de despedida no sé de dónde salió. ¿Por qué? Porque cuando entramos no había nadie, ¿verdad? Por el horario. Pero que es lo que le dije también yo al pastor, me llamó la atención, encontré mucho mejor.
Mucho mejor, ministro. La verdad que eso hay que destacar, porque algo está mejorando. Bueno, y el gimnasio se volvió loco, Nando. Se quería que haya en el gimnasio. Sí. Muy bueno. Quería hacer unas pesas. En donde tenía su zona de influencia esta organización criminal, hoy día hay un gimnasio y una cancha de pasto sintético. Esa era la parte de Rotela. Sí. Con Ahí nadie podía llegar. Nadie podía razón. llegar. Y hoy día hay un gimnasio, una cancha de fútbol sintético. Sí. La cancha de fútbol, espectacular también. Sí, jugaron un futbolacho ahí. Claro. El torneo. Cuando hagan el torneo ya está, acá está el torneo. Vos sabés que... el trofeo. En Mundial Bar, por favor, Luis. Luis, por favor, el ministro tiene set. Buenas. Está llegando desde el interior, mucho trabajo. Muchas gracias. Por favor. Muy amable. Para Muchas Jessy gracias. también. Gracias. Bueno, Vos sabés que, Pablo, le quería comentar nomás al ministro que justo esta semana también Bachi Núñez en una sesión del Congreso decía que por el operativo Veneratio y por recuperar Tacumbú, La soberanía penitenciaria. claro, la que es soberanía, siempre el por discurso. ese hecho, Santiago Peña se merecía la reelección. Habrán escuchado el discurso de Bachi, fue muy comentado. Sí, fue muy comentado, sí. A la noche se escapan los A la presos noche del tenemos penal. el incidente de... Y digo nomás, la responsabilidad que tenés, ¿verdad? Porque de verdad es una de las banderas que tiene el gobierno y que si falla cae todo, ¿verdad? Cae todo. Así como uno de los momentos más difíciles relatados por el propio presidente de la República fue cuando tuvimos el motín grande en Tacumbú y segundo, las horas previas y el mismo operativo Veneratio, nosotros consideramos también, y eso no solamente nosotros del Ministerio de Justicia, sino todas las instituciones que hacen a los órganos de seguridad entienden que si no nos ocupamos del sistema penitenciario, todas las instituciones, puede devenir en un problema grave de seguridad nacional. Sí. Bueno, le agradecemos mucho al ministro. Una semana durísima para él y también con la anécdota mía también era... Para sumarle. Para sumar, así que muchas gracias, ministro, por venir. Por favor, Para Pablo. nosotros es muy importante y creo que para la audiencia también. Te quiero regalar, por favor, esto en nombre de Compasa. No sé si me levanto. Sí, como vos quieras, ministro. Mira lo que es este regalo hermoso. Gracias, querido Pablo. Ahí está, mira lo que es. Y también esta super licuadora Dayo. Míralo. Wow. Excelente. Qué lindo, qué lindo. Vaya, para hacer los batidos de proteína. Exactamente. Sí. ¿Vos pensó que ministro? Sí, siempre, de ¿Qué hace? ejercicio. ¿Qué hace? Y un poco de deporte, un poco de ejercicio con pesas. Y antes hacía mucho ¿Tenés pinta? trote, pero ahora ya no hay tiempo. No te iba a decir que tenés pinta de arte marcialita. ¿Nunca hiciste arte? Sí, pasamos por algún momento por la Academia de Taekwondo cuando éramos ¿viste? jóvenes. Sí, Entiende. Bueno, gracias, ministro. Gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, vamos a ver, por favor, Miguel Prieto vino a la manifestación y le dio una nota Terminamos. a Zona Franca y esto pasó. A ver. Aldera, el mundo donde elegí vivir, con música de pájaros y silencios de bosque. Un lugar al que puedo llegar volando, literalmente, y luego moverme al ritmo de mis pies, o de mi bici, o de mi caballo. Una decisión acertada de mi presente para mi futuro. Aldera, nuestro mundo. Aquí elijo vivir. Hola a los muchachos de Zona Franca, estoy acá frente al Panteón de los Héroes. Para mí, héroes son los que consiguen pagar $97 por estos pupitres que nosotros estamos pagando solamente, o intentábamos pagar $22, ¿verdad? La especificación técnica es la misma que la Itaipú Nacional, pero nosotros en Ciudad del Este no pudimos, ¿verdad? La corrupción se apoderó del Estado paraguayo. El Estado paraguayo sometido al crimen organizado. Son los niños los que están pagando los platos rotos. Los niños hoy se sientan en pupitres de calidad, pero lo que nosotros reclamamos es el precio. Y lo irónico es que no nos permitieron a nosotros en Ciudad del Este llevar adelante la licitación para poder tranquilamente ellos sobrefacturar $27 millones. Y si le roban al pueblo paraguayo solamente en pupitres, en sillas y mesas $27 millones, imagínate en las grandes obras de la Itaipú Nacional o en todo lo que están haciendo.
Por eso es que hoy estamos marchando, ¿verdad? Esto es la cereza de la torta nomás. Hay muchas cosas, muchas reivindicaciones sociales y por eso este gran equipo vino hoy de Ciudad del Este a sumarse y a elevar su voz de protesta y no nos van a callar. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dayo de 28 litros es tu mejor aliado. Con 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Lleva tu horno eléctrico Dayo por solo 509.900 guaraníes. Disponible en todos los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Encontralo de forma exclusiva en Super 6 y Supermercados Stock. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dayo de 28 litros es tu mejor aliado. Con 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados. Incluye bandeja, parrilla y mando rack. Además, un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles todo lo que está pasando ahí. Su diseño es en acero inoxidable, lo hace resistente y elegante. ¿Cuánto cuesta este super horno eléctrico? 509.900 guaraníes. Un super regalo. 509.900 guaraníes disponible exclusivamente en stock y en Super 6. Dayo, tecnología que simplifica tu día. Bueno, sigue Mauricio insistiendo, Miguel Prieto, de que él, si le dejaban comprar, iba a comprar, no sé, creo que por el 20% de lo que compró Itaipú en los pupitres. Él insiste con eso. Y yo, Pablo, como siempre te digo, hay que ver si estamos comparando pera y manzana, porque aparentemente, visualmente es el mismo mueble, pero sabemos que puede ser otro tipo de polímero, puede ser otro tipo de plástico, otro tipo de metalúrgica. Sí. Hay mucha diferencia, entonces hay que fijarse directamente en las especificaciones técnicas. Vos sabés que esta semana estuve almorzando con una persona que tiene, creo que, más de 40 viajes a la China para comprar, ¿verdad? Y me decía que había, allá hay un estándar. Entonces, por ejemplo, estándar regular. Después otros le llaman estándar europeo. Otros le llaman estándar dentro de Europa, británico. Para las normas de cada país. Para las normas de cada país y la calidad. El mismo producto, pero con diferente calidad. Es idéntico, pero de menor calidad, Así menor mismo. durabilidad. Así Claro. mismo. Y vos sabés que, Pablo, para sumar nomás a esta polémica, porque de verdad tuvo un impacto mediático importante para el gobierno, porque comparar $22 versus 97 hay un mundo de diferencia. Independientemente de las especificaciones. Claro, pero fíjate es vos lo muy que dice importante. Prieto, lo que dice Prieto y lo que dicen Rubén Velázquez y otros. Es lo mismo que compró el gobierno, dice. Ellos son Aseveran. categóricos. Claro. Ellos aseguran que es lo mismo. Sin embargo, esta semana la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas terminó por suspender definitivamente el proceso. Y atender lo que pasó, Palo. Sí. Anuló definitivamente el proceso. Va a tener que empezar de cero. 3 de las empresas que fueron consultadas por Prieto para elaborar el precio base admitieron que la municipalidad no les envió las especificaciones técnicas y que ellos tuvieron que tomar como referencia lo que por estándar suele comprar el Ministerio de Educación. Entonces la pregunta es, ¿quién miente? Para mí que hay mucho show también en medio de todo. Cuidado con eso, qué importante lo que está diciendo. Sí. Bueno, No, y la gente que dice esto, a ver. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. El gobierno paraguayo eligió comprar pupitres de China en vez de comprar de Paraguay, de empresas paraguayas. ¿A usted qué le parece eso? ¿Para qué vos querés comprar un pupitre de China? Si acá en Paraguay se puede
fabricar mucho mejor y mucho más barato. Las piezas también se pueden reponer acá mismo. Claro que sí. Si son desechables lo que compraron. Invertiría acá en el país, no traer de China, me parece absurdo. Pupitre al menos. De hecho que es más conveniente luego darle de comer a un paraguayo que a un chino, ¿verdad? Y la verdad que me parece muy malo porque en realidad tendrían que ayudar a Paraguay en cuanto a las compras. Me parece que hacen muchos gastos innecesarios, luego se preocupan menos por la educación de los niños, se preocupan por cosas como pupitres y eso que tienen accesible acá. Hay que bancar lo nacional realmente. Hay mucha gente que se está rompiendo acá en Paraguay para hacer algo como para comprar afuera otra vez, creería yo. Que encima te cobran traer el pesaje y todo un quilombo, o sea, se cae también plata por el camino seguro, ¿verdad? ¿Y no te parece que fue un negociado o realmente son muy buenos los chinos? Y como todo en este país, creo que engloba lo que sería el lavado de dinero, ¿verdad? Es un negociado de los Zacarías, no es lo de los políticos, es los Zacarías. Y entre los Zacarías se meten mucha gente. Realmente sí, porque ellos se interesan más en hacer pactos, por así decirte, de otros lados en vez de apoyar las cosas paraguayas. Qué interesante, Jessy, lo que dice la gente, ¿eh? Impresionante. No, la verdad que destaco varias cuestiones que fueron mencionando. Uno, lo que decía, nos pasamos discutiendo sobre el pupitre y cuando nos hablamos de la educación, finalmente, imaginémonos en qué estamos discutiendo. Sobre muebles, sobre pupitres, sobre cuánto se invierte. Hacia la educación, Jessy. Sí, bien, hace, totalmente, Hace, 100%. totalmente. Pero hay cuestiones que, así como dice también, que creo que también valdría No tendríamos que estar analizar. discutiendo sobre esto porque se tendría No que haber hecho debería. bien. No, y Exactamente. además, Claro, el contenido, ¿quién se encarga del contenido de la educación? ¿Quién Es se que encarga de nadie, hacer una poca reforma gente. El educativa factor humano. que pueda hacer una transformación en este país y que Pero deje de producir decir ignorancia? reforma educativa y asalta otra vez el tema de las ONG, ¿o no? Y bueno, sí, claro, porque están ahí siempre metidos a ver qué pueden agarrar, ¿verdad? Y en qué pueden meterse. Pero digo, la reforma educativa tiene que ver con la calidad de educación. Nos aplazamos en matemáticas, nos aplazamos en castellano. Los docentes se aplazan en masa cuando quieren recategorización. ¿Qué clase de docentes tenemos? Analizamos eso. Eso es lo que tenemos que preguntar, Ahora ¿verdad? necesariamente tiene que mejorar la educación para mí por el tema de hambre cero. Porque si vos tenés una buena penetración en el universo total de alumnos y alumnas que está comiendo bien, tiene que cambiar. Es un gancho. Ponele que vos tenés ahora, Pablo, infraestructura, tenés alimentación, pero ¿y qué va a absorber el chico? ¿Qué información va a absorber? Claro. Ese docente que está ahí, ¿le puede motivar? ¿Le puede enseñar qué tiene para enseñar? Hay muchísimos. Bueno, pero hay por lo muchos menos buenos. mental y físicamente ya va a estar más preparado o preparada para también una autogestión. Claro, y fíjate... Estoy de acuerdo en lo que vos decís, pero me parece que es un paso importante dado. Sí, y fíjate, Pablo, que el propio Ministerio de Educación y Ciencia dice que esto va a influir directamente en la retención de los alumnos. O sea, hoy comer en las escuelas va a ser un gancho para que el alumno va a ser vaya. cómodo, se come bien. Y eso es así, eso es real. Sí. Bueno, Ahora, procurador, gracias por venir, procurador. Oficialmente, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Pablo. Un saludo también a los analistas, a William, a Jessy, a Mauricio y a Carlito. Carlos y Mauricio. ¿Querés que haga Dayo o no? Dale, cómo no. Busca potencia y practicidad en tu cocina. El horno eléctrico Dayo de 28 litros es tu mejor aliado. 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados. Incluye bandeja, parrilla, mango rack. Además, un temporizador de 60 minutos. Luz interna para que controles cómo va el chanchito, por ejemplo, que se eliminó de hambre cero. Lleva tu horno eléctrico Dayo por tan solo 509.900 guaraníes. Disponible exclusivamente en los locales de Super 6 y supermercados Stock. Dayo, tecnología que simplifica tu día. Hablando comida en lo de Cari. Adelante, por favor. Por Acá favor. para el procurador. El momento más esperado de la noche. Este es el momento más El esperado. procurador no cenó todavía, por favor. Así como en hambre cero se motiva para que Sí, los exactamente. alumnos vayan a la escuela, acá también se Y motiva. a Jesús también hay que cuidarle, por favor, que es la primera vez que Jesús está fuera de cámara. Cuidado. Está gordito. ¿Está gordito? Sí. ¿En serio?
Pero anda haciendo bicicleta con mi yerno. O me miente mi yerno. No. ¿Para qué pregunté? Sheila? Bueno, ok, vamos al siguiente material. El caso de este terrible hombre que le dio una bofetada a todas las mujeres de Paraguay y a todos los ciudadanos que nos sentimos indignados. A ver. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dayo de 28 litros es tu mejor aliado. Con 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Lleva tu horno eléctrico Dayo por solo 509.900 guaraníes. Disponible en todos los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Encontralo de forma exclusiva en Super 6 y Supermercados Stock. Todo lo que rodea al abogado agresor genera una indignación ciudadana. Primeramente, ese golpe en el rostro de la funcionaria que lo sentimos todos. ¡Sígame, carajo! No me puede tapar usted, señor. Mira, ahí ya no se nos quiere. Mírala, ¿viste? Sígame, váyase de acá. La justicia también se vio salpicada por una resolución polémica. Su defensa presentó este planteamiento y los tres jueces, hablamos de Raúl Insaurralde, Marta Acosta, además de Fren Jiménez, favorecieron a su pedido y él ya no está con orden de detención. Sígame, váyase de acá. Sin dejar de mencionar la impotencia generalizada por las personas sin reacción. ¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde está esta justicia que tiene que ser para mujeres que son maltratadas, golpeadas? Pero finalmente el agresor se presentó cuando quiso y la justicia, para lavar un poco su cara, lo metió preso. ¿Será que su prisión va a durar o es solo para calmar las aguas? Hay que ver de nuevo te hierve la sangre, ¿será? Es algo que, Dios mío, qué horrible debe ser para la familia de esta señora pensar en ese momento, ¿verdad? Y que todo el mundo vio ese momento. Una revictimización, totalmente. Procurador, ¿vos podés hacer algo de tu lugar con este caso o no? Sí, algo y estamos haciendo. Lo primero que hicimos es denunciar al jurado de enjuiciamiento a los 3 magistrados que han revocado ese estado de rebeldía. Jessie, una penalista, entiende mucho más derecho penal que yo y puede dar fe. Alguien no puede litigar desde la clandestinidad. Y el tribunal entendió, atendió y resolvió un recurso planteado por alguien que nunca se presentó a la justicia. Y no solo eso, eximió de medidas. Exacto. Que es peor. Bueno, y lo peor de todo es que hace eso contra una persona que no solamente incumplió la ley, que no solamente obstruyó una actuación del Estado a través de agentes válidamente atribuidos de esa competencia, le pegó a una mujer. Así es. O sea, eso en el Paraguay creo que ese lujo ya no nos podemos permitir y tenemos que ser enérgicos. El presidente de la República nos dijo, Marco, con todo el peso de la ley, esto no podemos permitir. Todo el acompañamiento a la funcionaria, a los funcionarios, a su directora. Y nos vamos a parar el día de mañana, lunes, estamos presentando una querella adhesiva por el hecho punible de resistencia para que nosotros podamos colaborar, que la acusación se pueda presentar en tiempo muy rápido, ya no se necesitan muchas pruebas más para avanzar y que esto pueda culminar lo antes posible. ¿A qué hora va a ser eso, doctor? El lunes.
ni bien se abre el Poder Judicial. Esto es algo nuevo porque sinceramente es la primera vez que escucho que la Procuraduría asume en su condición de querellante. En realidad es el... ¿Querellante de sí ustedes como serían la o van a hacer una promoción de una es la querella? INTN, Ok. es una persona jurídica autónoma, entonces tiene capacidad propia. Como en el hecho punible de resistencia, el perjudicado es el Estado que no puede cumplir con su rol, es la institución pública con autonomía. Nosotros le patrocinamos porque intervenimos cuando la entidad no tiene personería. Como aquí sí tiene, intervienen ellos y nosotros le patrocinamos en esta querella que está haciendo el ¿Esta Estado. es la primera vez que hace la Procuraduría este tipo de acciones? La primera vez que planteamos una querella. Qué bueno eso, William. Sí, Antes por eso. denuncia Muy bueno, nada más y el Mauricio, Ministerio Público el que llevaba adelante. Muy bueno. Eso es inédito, creo yo, que nunca escuché que la Procuraduría ahora a partir de esto, a partir de lo que lastimosamente... Procurador, ¿y pasó esto con fue esta- idea tuya o de Santi? Esta fue una indicación del presidente de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Claro, Hagamos pero- todo lo que podamos Pero este paso concreto, y tuya. nosotros le planteamos las alternativas jurídicas que habían y nos dijo, vamos con todo eso. Qué interesante, Carlos. Sí, yo lastimosamente me toca hacer el papel de abogado del diablo, Ah. si Y me ese es el permite. diablo. Arana, Y señor. sí, no, y por eso, evidentemente el tipo es un diablo, o sea, un pobre diablo y además es desde todo punto de vista condenable. Ahora lo que a mí no me queda claro es, hoy estamos todos muy rabiosos por el caso y tiene un impacto negativo para todos, en opinión. Perdón, Carlos, y la gente no cree que se va a quedar, que eso que se le llevó en Cana es show nomás para tranquilizar a Claro, la lo que gente. pasa, Pablo, y eso lo puede explicar mejor o en términos más concretos, Jesse, pero esto es un proceso que inició ahora. Esta es una medida cautelar. Me voy a cautelar. Claro, cautelar, ¿verdad? En realidad, sí, dentro del proceso penal están las medidas de sometimiento. Sí, y exacto. a los efectos de someterle al proceso se le impone una prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que esto va a durar durante los 6 meses Por de eso, no investigación. tiene que durar necesariamente. Mañana puede él pedir una revisión y estar Sí. libre o Porque- tener un arresto domiciliario. Y ese es un punto importante porque muchas veces yo entiendo que la gente quiere verlo tras las Sangre, rejas. sangre, Claro, ¿verdad? quiere sangre, quiere su cabeza y si lo podemos colgar en la plaza pública, yo estoy seguro que va a haber gente que va a aplaudir eso. Sí. Pero yo lo que quería era preguntar sobre el proceso. Porque, a ver, él puede ir o no a la cárcel. Y le están imponiendo hoy la medida más gravosa. La prisión preventiva. La prisión preventiva, ¿verdad? Que es una excepción A a la la regla. regla, porque la idea es que podamos litigar en libertad. La cuestión ahí es, ¿hay peligro de obstrucción? ¿Hay peligro de fuga? ¿Se pudo justificar eso también al momento de...? Enseguida va a responder Jesse, esperemos que también el procurador. Con tu Mastercard Bueno Bank gana un viaje para 2 personas a la gran final de la UEFA Champions League en Alemania, cortesía de Mastercard. Disfrutar una experiencia única en la ciudad de Múnich con todo incluido. Participar es muy simple, comprando con tarjetas Mastercard Bueno Bank. Sumas cupones para el sorteo. Con Mastercard Bueno Bank jugás en equipo. ¿Quién le va a responder a Carlos el procurador o Jesse? No, tómelo. Lo recomendable siempre cuando uno va a analizar cualquier causa, cualquier expediente, es tener todo a la vista, ¿verdad? Independientemente de eso, vamos a hacer un análisis de lo que sabemos, de lo que pasó. Sí. Bueno, hoy vimos, o sea, nosotros vimos esa reacción, se grabó esa escena, después él estuvo prácticamente no sometiéndose al proceso de forma inmediata. Si bien es cierto, creo que su abogado después se presentó minutos después, Claro. pero lo concreto, cuando se habla de peligro de fuga, obstrucción, si bien es cierto, son cuestiones muy puntuales que siempre los jueces tienen que analizar con mucha delicadeza. Y que generalmente no lo hacen. Y no lo hacen, y lo hacen también, así como lo decís, Carlito, analizando un poco también qué envergadura o qué impacto tuvo el caso. Penosamente, esa es la situación Claro. que pasan con todos los Presión casos. mediática. Si bien es cierto, uno se pone a analizar incluso lo que mencionaban los jueces al querer justificar su resolución y hasta parecía muy interesante la posición que tenían ellos. Ahora, lo que no se coincide y lo que mencionó también el procurador es que ellos no pudieron haber permitido que dentro de la clandestinidad él esté litigando y que se otorgue eso, porque dentro, que si bien es cierto, es una cuestión analizable, hay posturas ya asumidas dentro del Poder Judicial sobre esa situación concreta. Claro, porque lo que yo digo es, está bien, vamos a juzgarle al tipo y vamos a condenarle y que el tribunal analice las pruebas que además son contundentes y evidentes porque todos vimos lo que ocurrió. Sí, claro. Y después, en todo caso, cumple su Ya pena. es de público Pero conocimiento. vos dijiste, analicemos bajo la regla del Estado de Derecho. Sí. Como Peligro garantía. de fuga Sí. o capacidad de obstrucción de la justicia. Sí.
Sí mismo. Peligro de fuga. Ambas. Ya estuvo en la clandestinidad. Así mismo. Se presentó cuando quiso. Cuando quiso. Y a lo mejor para hacer el favor a los magistrados que le hicieron el favor a él. Le hicieron el favor en el sentido de que él podía haber sido detenido, ir a la comisaría y ese trámite no pasó. Porque Claro, ya se le, eso es lo que levantaron, claro, la se levantó detención. y entonces él vino cuando quiso, tranquilamente con su abogado. Claro, o sea, el tipo reúne los requisitos. Y la obstrucción, vos viste la trompada que le dio y el trato que le dio. Durante 15 minutos le daba ese trato a estas personas. No, pues eso no es obstrucción, procurador. Y a la policía. No, al trabajo. Al trabajo de los que realizan Ah, por la eso labor de de la imputación del resistencia. INTN. ese. Por eso lo de la resistencia. Claro, claro. Porque la obstrucción por otra cosa, es dentro del proceso. Lo que pasa es que si vamos a ir Claro. a lo literal, Sí. ¿verdad? La obstrucción, vos Ah, es lo tendrías mismo. que determinar, por ejemplo, Bueno, pero qué aparte, acto Jessy, pero concreto. Él en libertad al va a poder esconderse ejercer la ya- representación de otra estación de servicio. Claro. ¿Qué funcionario de INTN se te va a ir ahí? Pero aparte al esconderse Entiendo. ya está obstruyendo de alguna forma. De alguna manera. Procurador, ¿qué hay de Romy Martí? ¿Se sabe algo? La Rodney Martínez, ellos también están en una situación prófugos de la justicia. Pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Y el Estado paraguayo está haciendo todo su esfuerzo, está tratando de obtener cooperación. Cuando parece que se va a dar nuevamente, ellos se fugan del país que va a conceder la extradición y estamos con esas idas y vueltas De siempre. de siempre. ¿Y cuál es en este momento el caso más emblemático o más fuerte que te está tocando? Bueno, la verdad que Son muchos. tenemos más de 9.000 tenés demandas. los ocupas VIP también, ¿verdad? Lo de Remancito. Lo de Remancito. Lo de Y- Remancito. Pero Y el ¿cómo, tema- fue eso? quedó ¿Cómo eso? terminó? ¿Recuperaron todos los terrenos? De 30 demandados, nos quedamos con 23 demandados. Era de 22. 8 personas entregaron La llave. la llave. Eso representa casi el 50%. Nos quedamos con... Lo que pasa es que en el resto de los 17 inmuebles hay más de 2 personas ocupando ese inmueble. Pero son personas que, y esto hay que decir, inescrupulosas, que se aprovechan de los bienes públicos porque lo único que están haciendo es dilatar porque no tienen título de propiedad. No tienen. No tienen un Claro, contrato, no pueden no no tener. tienen ningún certificado, no tienen ninguna cesión de derecho, no presentaron absolutamente ningún documento en el expediente. Hablando de casos Y polémicos, sus abogados solamente están chicaneando, presentan recusaciones, apelaciones. Pero continúan allí físicamente estas personas. Claro, porque nosotros tenemos que respetar las reglas de Estado de Derecho y no podemos echarle hasta que termine el proceso de reivindicación. hablando de casos polémicos que te decía Palo, Metrobús. Sí. Vos fuiste muy categórico y ese es un emblema, dependiendo de dónde te pares. Si te parás con los cartistas, un emblema del cartismo que lo estropeó el gobierno de Mario Abdo. Y si te parás con los abdistas y la oposición, un monumento a la corrupción del gobierno de Horacio Cartes. Vos dijiste, suspensión de las obras del Metrobús fue netamente por razones políticas. Claro. Enseguida te va a contestar porque te quiero contar que en Aldera Resort Life descubrí la oportunidad única para vivir en el hogar de tus sueños en el barrio cerrado más integral y completo del país. A tan solo 25 minutos del eje corporativo de Asunción y a 3 minutos del lago de Pacaraí. Espacios naturales y amenities de primer nivel, incluyendo una pista de aterrizaje, una cancha de golf y amplios parques. Además, financiación de hasta 30 años a través del banco. Entérate más al 0986-293-444. Aldera Resort Life, el lugar donde elijo vivir. Te digo claro, porque razón jurídica no tuvieron. El laudo arbitral y lo que está firme hasta ahora, porque se anuló parcialmente y fue objeto de recurso, lo que está firme no le da la razón al ministro. No dice que hay los incumplimientos que hubo. Razón económica, yo no veo, porque se gastó 19 millones de dólares, casi la mitad. Faltaba la otra mitad por pagar, un poco más de 20 millones de dólares y se terminaba la obra, ¿verdad? Y se decidió suspender y casi no terminó costando esa suspensión 19 millones de dólares. Es decir, íbamos a pagar se lo que suspendió y se destruyó lo que se había construido. O sea, esto no tiene parangón en el mundo, Gerard. Entonces, si no tienen razón jurídica y razón económica, ¿qué razón te queda? Pero y Razón lo que política. decían, lo que decían los frentistas, que las obras no avanzaban, que quebraron, que... Te pongo un ejemplo. Había 3 tramos, de 2 tramos en lo que se estaba avanzando. Y en los 2 tramos, desde Fernando Lamora hasta San Lorenzo, ¿cuántos frentistas crees que hay? No tengo idea. Muchos. Muchísimo.
¿Sabes con cuánto había problemas y no se estaba finiquitando? 15 No, personas. ¿Con 15 nomás? 15. Eran los que quedaban, estaban en el proceso. Una locura Lo que pasa es que ladraban para alzar el precio porque era la contratista privada la que se iba a negociar, le pagaba el precio y... Qué loco. Procurador, te quiero agradecer muchísimo por tu visita. Sos muy amable. Me parece Gracias, que Pablo. los analistas también te quitamos el jugo porque es muy importante para la audiencia. Y mira lo que es esta mochila hermosa para computadora cuando viajas a defendernos a nosotros como país de la Universidad María Serrana. Acá tenés este espectacular termo forrado nuclear de Compasa. Qué belleza. Y finalmente, una hervidora eléctrica, gentileza de Dayo. Tengo un hijo de 3 años que le va a sacar el jugo a eso. Qué grande. Gracias, procurador. Gracias a vos, Pablo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, y te quiero, vemos lo del candidato a intendente, a ver quién va a ser el próximo intendente de Asunción, a ver. ¿Buscas potencia y practicidad en tu cocina? El horno eléctrico Dayo de 28 litros es tu mejor aliado. Con 1600 watts de potencia, alcanza temperaturas de 100 a 250 grados centígrados, garantizando cocciones perfectas. Incluye bandeja, parrilla y mando rack, además de un temporizador de 60 minutos y luz interna para que controles cada detalle. Su diseño en acero inoxidable lo hace resistente y elegante. Lleva tu horno eléctrico Dayo por solo 509.900 guaraníes. Disponible en todos los locales de Super 6 y Supermercados Stock. Encontralo de forma exclusiva en Super 6 y Supermercados Stock. Aldera, el mundo donde elegí vivir, con todo lo que necesito, incluso lo que no sabía que necesitaba. Un lugar que me cuida y al que me gusta cuidar. Donde el tiempo no es el del reloj, una decisión acertada de mi presente para mi futuro. Aldera, nuestro mundo. Aquí elijo vivir. Candidato a intendente, diputado. No me compliqué, no me quemé. No te puedo dar un nombre porque todos son amigos y hay varios amigos que están pretendiendo el cargo y... Bueno, yo creo que la oposición tiene que entender que el mejor posicionado debe ser y eso esperamos. No puedo decirte todavía ningún nombre, pero creo que tenemos que juntarnos todos como oposición y sacar solamente un candidato, que esa es la clave. A mí me gustaría que sea este senador, ¿cómo es? Nakayama, algo así. No tengo candidato todavía. No, yo soy muy particular porque, viste que algunos piensan que por ser opositor hay que perdonarles todo. Yo no soy así, ¿verdad? Yo sí soy opositor, pero le tenés, por ejemplo, acá a tu señora, a tu hijo, nepotismo directo, haces mal uso de la plata al contribuyente, yo ahí ya me termino divorciando también, ¿verdad? Entonces, por supuesto que yo siempre voy a votar por la alternancia, pero un candidato firme todavía no tengo. Estamos a punto de despedir, queridos analistas. Qué rápido pasó otra vez la noche. Si te pido que te acuerdes de todo lo que lograste y de los lugares a los que llegaste. Estoy seguro de algo. Tu auto estuvo en todos esos momentos. Tu auto lo dio todo cuando más lo necesitabas. Por eso, en Estaciones de Servicio Compasa te esperamos con los mejores combustibles. La atención que vos y tu vehículo se merecen. Estaciones de Servicio Compasa, nos vemos en el camino. Bueno, ok. Ya nos estamos yendo. Sobre el material, ¿algún intendente que usted piensa que va a ser de Asunción? Yo creo que tendríamos que ver si es que vamos a tener las máquinas de votación. Como dirían los políticos, prematuro. Es prematuro, sí. Por ahora no tenemos ni urna, ni... No, o sea, realmente es cierto lo que dice. Y si la oposición no se pone las pilas, por más de que se enojen, probablemente Nenecho pueda volver a ser reelecto, imagínate vos. Ok. Nos vemos el próximo domingo, ¿les parece? Gracias por todo, una buena semana para ustedes. Shalom. Zona Franca fue presentado por Dayo, exclusivos en la cadena Super 6 y Supermercados Stock. Compasa, nos vemos en el camino. Aldera Resort Live, el lugar donde elijo vivir. Pensá en tu futuro, pensá en La Serrana. Con Mastercard y Bueno Bank, jugás en equipo.